¿Qué dice? Bien, vamos a ver, vamos a checar un poquito esto, así no molesta. Bien, vamos a ir resolviendo, vamos con el punto 1. Dice, dada la superficie de ecuación z igual x cuadrado por f de xy, o sea, voy a ir anotando los datos, el ejercicio 1, z es igual a x cuadrado por una función de dos variables que no conocemos, sabiendo que z igual a 32x más 4y menos 52 es la ecuación de su plano tangente en 2,2z0. ¿Sí? Esto es la ecuación del plano tangente a z de xy, ¿no? La que tenemos acá, a z de xy, en el punto de coordenadas 2, 2z0. Nos piden calcular en forma aproximada lo que vale la función f evaluada en 2,02,198. 2,02, 1,98. Entonces, si estamos interesados en evaluar en forma aproximada la función f en este punto, en 2,02,198, vamos a hacer una aproximación lineal. O sea, vamos a evaluar la función en 2,02, es lo mismo que en 2 más 0,02, y la función evaluada en 1,98 es lo mismo que la función evaluada en 2 menos 0,02. Bien, si queremos evaluar la función en este punto, por la aproximación lineal que hemos visto, esto va a ser igual a la función evaluada en el punto de coordenadas 2, 2, más la derivada de la función respecto a la variable x en el punto de coordenadas 2, 2 por el incremento de la variable x, que en este caso es 0,02, más la derivada de la función f respecto a la variable y, también en el mismo punto, en 2, 2, por el incremento de la variable y, que en este caso es menos 0,02. Si pongo el igual, quiere decir que acá habrá un término complementario que va a depender de los incrementos 0,02 y de menos 0,02. Justamente, si queremos hacer la aproximación, en realidad solamente nos vamos a quedar con estos tres términos. Bien. Ahora, el tema es que no sabemos cuánto vale f, no tenemos los datos de f. Bien. Por eso es que nos dicen, tenemos la información de f, la vamos a tener que extraer de esta función z igual a x cuadrado por f de xy, pero en donde sí conocemos cuál es el plano tangente a esta función, o a la gráfica de esta función, en el punto de coordenadas 2, 2, z0. ¿Bien? Entonces, de ahí tendremos que extraer estos tres valores, que son los que estamos tratando de determinar. ¿Cuánto vale la función f en 2, 2, f'x y f'y en 2, 2? Bien. Entonces, tengan presente una cosa. Si nosotros gráficamente representamos la superficie, vayan a saber qué forma tiene, la z que depende de xy, ¿no? Esta función x cuadrado por f de xy, la gráfica estará en R3.
sabemos que en el punto de coordenadas 2, 2, no sé, supongamos que, bueno, 2, 2 por acá, el punto de coordenadas 2, 2, aquí hay un plano tangente en ese lugar. ¿Qué significa? Que la altura del plano y la altura de la gráfica de la función en ese lugar serán iguales, ¿no? O sea, el valor z0, que es un punto que corresponde a la gráfica de esta función, corresponderá también a la altura de este plano que es tangente a la gráfica de la función. O sea que si queremos evaluar cuánto vale z0, o sea, la coordenada z cuando x e y valen 2, será igual a 32 por x, que vale 2, que estamos evaluando en el punto 2, más 4 por y también vale 2, menos 52. O sea que esto es 32 por 2, 64, 64 más 8, 72. Si a 72 le restamos 52, nos quedan 20. Quiere decir que z0 es igual a 20. Bien. Pero además, podemos contar con que las pendientes de esta recta, de este plano tangente en la dirección x y en la dirección y son las mismas que las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función en la dirección x y en la dirección y en ese punto. O dicho de otra manera, las derivadas parciales de la función z que depende de x y de esta función tienen que ser igual a las derivadas parciales de la función cuya gráfica es este plano. Entonces, la idea es que la derivada parcial de la función z respecto a la variable x en el punto de coordenadas 2, 2 va a ser igual. Bueno, si derivamos esta función respecto de x, fíjense que acá tenemos el producto de algo que depende de x por algo que depende de x, o sea que tenemos que hacer la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primer factor respecto de x, que es 2x, por el segundo factor sin derivar, f que depende de x y, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, o sea, de f respecto de x. En x y. Todo esto, ¿dónde lo tenemos que evaluar? En el punto de coordenadas 2, 2. O sea que nos quedaría, si x lo reemplazamos por 2, nos queda 4 veces f evaluado en 2, 2, más x al cuadrado, o sea, 4 por f' de x evaluado en 2, 2. Bien. ¿Y todo esto a qué debería ser igual, esa derivada de esta función z respecto de x? Tiene que ser igual a la derivada de esta función, de este plano, respecto a la variable x. ¿Y cuánto vale la derivada respecto a la variable x de su respectivo plano tangente? 32. O sea que todo esto tiene que ser igual a 32. ¿Sí? La derivada de la función y la derivada de su plano tangente tienen que ser iguales. Y ahora no hay que olvidarse que acabamos de decir que z0, o sea, la función evaluada en 2, 2, la altura de la función, perdón, la altura del plano y la altura de la gráfica de la función son iguales. ¿Bien? O sea que... No, acá, perdón, me equivoqué en algo. Esto no es así. Para saber cuánto vale la función en 2, 2,
nosotros sabemos que dijimos la altura del plano y de la gráfica de la función son iguales en 2, 2. Entonces, Z0, que es igual a 20, tiene que ser igual a x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado por f evaluado en 2, 2. Por lo tanto, f evaluado en 2, 2 va a ser igual a Z0, que es 20, dividido 4. O sea, 20 dividido 4 es 5. Repito, esto es porque z evaluado en 2, 2, que es 2 al cuadrado por f de 2, 2, tiene que ser igual a la altura del plano, que dijimos que era 20. Entonces, f evaluado en 2, 2 es 5. De aquí podemos despejar f' de x. Entonces, sigo acá abajo. Bueno, despejamos acá. F' de x evaluado en 2, 2 va a ser igual a 32 menos 5 por 4, 20, y todo eso dividido 4. O sea, 32 menos 20, 12 dividido 4, 3. Ahí tenemos f' de x evaluado en 2, 2. ¿Sí? No, no. Yo dije que f de 2, 2 es 5, no, no es 20. Eh, ¿Está bien? Lo que dije que es 20 es esta altura. Claro, que es el Z0, que es la altura del plano y la altura de esta gráfica de la función. ¿Sí? Al pasar Una este consulta. al cuadrado dividiendo, nos da este 2, 2. Sí, ¿Cómo sabe que da 32 esa expresión? todo esto, Sí. eh, porque es la derivada, si vos a todo este plano, ¿sí? Bueno, a ver qué sería este plano, ¿no? Vos lo derivás respecto de x, ¿bien? Obviamente acá te da 32, la derivada de todo esto respecto de x. ¿Me seguís? Ah, Imagínate que listo. todo Sí, ya esto entendí. lo llamas una g de xy, que sería esto. La g de xy sería una función cuya gráfica es este plano rojo que acabo de representar. Entonces, la derivada de esa función g respecto de x es 32. G de xz es g de xy, que es igual a 32. Bueno, entonces, la derivada de la función g respecto de x, que vale 32, tiene que ser igual a la derivada de esta función z respecto de x. Por eso dije que la derivada de la función z respecto de x es 32. Ahora, bajamos un cachito. Bueno, de manera similar, podemos calcular la derivada de z respecto de y en el punto de coordenadas 2, 2. Bueno, z respecto de y, acá tenemos z. Bueno, acá es más fácil porque no tengo una derivada de un producto, sino que será x cuadrado, que es como una constante, por la derivada de f respecto de y. Entonces me queda x cuadrado por la derivada de f respecto a la variable y. Bueno, esto lo tenemos que evaluar en 2, 2. Perdón, vamos a hacerlo para seguir la misma notación que habían puesto antes. Vamos a ponerlo en xy y todo esto evaluado en 2, 2. Si todo esto lo evaluamos en 2, 2, nos queda 4 por f' de y evaluado en 2, 2. Y ahora es cuando hago la comparación con el plano, porque tienen que tener esta función g la misma derivada respecto de x respecto de y, el plano rojo, que es la superficie negra. Entonces la derivada respecto de y sería 4.
Entonces la derivada de z respecto de y sería igual a 4. Bueno, acá simplemente f' de y evaluada en el punto de coordenadas 2, 2 es igual a 1. Bueno, ya prácticamente le tenemos. Entonces, la idea es que f evaluado en 2 más 0,2, o sea, ya lo podemos escribir en 2,02, punto y coma. En 2 menos 0,02, o sea, en 1,98, será aproximadamente igual, le pongo el aproximado porque le voy a quitar el épsilon, ese término complementario, pues justamente estoy haciendo una aproximación. Va a ser igual a f en 2,2, que dijimos que era 5, más f' de x, que es 3, por 0,02, más f' que es 1, por menos 0,02. O sea que estos son 3 por 2, 6, menos 2, 4 centésimos, o sea, esto es 5,04. ¿Se entendió? Este sería un problema con un nivel de dificultad medio, podríamos decir. No sería ni de los problemas más fáciles ni los más difíciles, un promedio, más o menos. Lo ideal es que todos los problemas van a tener un nivel de dificultad similar a este, o deberían tener. Puede ser siempre que salga alguno un poquito más engorroso y otro un poquito menos. Bueno, pasamos al siguiente. A ver si... Tengo 504, estaba bien. Acá. Calcular la derivada direccional máxima de la función f de xy. La función f de xy es igual a x cubo y más xy cubo en 1, 2. Bueno, la derivada direccional máxima, como la función es de clase C1, ¿bien? Entonces la derivada direccional máxima, f' b máximo, en el punto de coordenadas 1, 2, será igual a la norma del gradiente de f evaluada en 1, 2. Por eso tengo que calcular primero el gradiente de f. El gradiente de f será el vector formado por las derivadas parciales de f. Derivamos respecto de x, es 3x cuadrado por y, más y cubo. Y la derivada parcial de f respecto a la variable y será x cubo más 3 veces xy al cuadrado. Entonces, el gradiente de f evaluado en el punto de coordenadas 1, 2 será igual a 2 por 3, 6, más 8, 14. X al cubo es 1 y esto es 2 al cuadrado 4, por 3, 12 y 1, 13. Bien. Ahora, la norma del gradiente de f en 1, 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes
A ver. Ah, mira, acá me equivoqué en algo. Bueno. Ah, no, está bien, no me equivoqué nada. Eh, la... ¿Dónde está? A ver, hacer la cuenta. 14 al cuadrado. 196 y 169. 365 la suma. Está bien, profe. 365, o sea, sería raíz cuadrada de 365. Bueno, esta sería la derivada direccional máxima, ¿no? No, a ver, dije, me equivoqué, no sé, porque estaba mirando acá el que había puesto de direcciones y no, una cosa, me confundí yo, el valor de la derivada está bien, es la raíz de 365, no está bien. O sea, una cosa, presten atención, si es que le preguntan en qué dirección tengo la derivada máxima, la dirección en que tengo la derivada máxima sería esta, 14, 13 dividido raíz de 365, ¿no? Un vector dividido su norma. Pero si me preguntan el valor de la derivada sería esta. ¿Sí? Ojo por ahí con... lean bien qué es lo que se está preguntando. ¿Bien? Lean bien eso. ¿Alguna consulta? Este es medio facilón, bastante, salió muy regalito. Por ahí, este tipo de problema es más común cuando la función está definida en forma implícita. ¿Está bien? O cuando hay una función compuesta. Así como está tan explícito, no es tan común que aparezca en los exámenes. Bien. Vamos con el punto 3. Nos dice h de t es igual a f de t por seno de t t cuadrado. También nos dicen que f es diferenciable. Después, suponiendo que el gradiente de f en 0, 0, 0, gradiente de f evaluado en 0, 0, 0, es igual al vector 2, 4, 7. Nos piden hallar h' de 0. H' evaluado en 0. Entonces, un poco para ubicarnos en el problema, fíjense que f, la función f que no conocemos, depende de 3 variables. ¿Sí? Depende de una variable, otra variable y otra variable, que las podríamos denominar, no me quedé sin espacio ahí arriba. Si queremos le ponemos nombre x, y ya que son 3, le podemos poner x y z. A su vez, x depende de t, y depende de t, y z depende de t. Entonces tenemos una composición de funciones. La idea es que a un valor t le va a corresponder un valor de x, un valor de y y un valor de z, y a su vez, si aplicamos la función f a esa función de 3 variables, f es una función escalar, o sea que cuando aplicamos la función f, obtendremos un valor u, no le invento el nombre, porque acá no tiene ningún nombre especial. La idea es que la función h es la que asigna a cada valor de t un valor de u. Por eso me piden hallar la derivada de h, que es la derivada de una función de una variable. ¿Bien? O sea que la función h de t la podemos observar, considerar como la función f aplicada a una función vectorial de una variable.
si a esta yo le pusiera el nombre de lambda, sería f, f evaluado en lambda, que depende a su vez de t. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lambda usábamos para las funciones de una variable? Las funciones vectoriales de una variable que la usamos para parametrizar curvas. Bueno, le poníamos estas letras griegas, lambda, mu, etc. Bueno, entonces tenemos esta función compuesta. Por lo tanto, nosotros sabemos que la derivada de una función compuesta es igual al producto de las derivadas. O sea, va a ser igual a la derivada de f por la derivada de lambda. Cada una evaluada en el lugar que sea. O sea, si lambda la evaluamos en t, la derivada de lambda en t, la derivada de f será en los puntos correspondientes. O sea, será en lambda de t. Bueno, la idea es que la derivada de f es una función de una variable, de tres variables, o sea, va a ser una matriz que tiene por componentes f' de x, f' de y y f'(z). Y la derivada de una función vectorial la puedo expresar con una matriz que tiene una sola columna, en donde tenemos x', y z' serían las tres derivadas de lambda. O lambda 1, si quieren, la derivada de lambda 1, lambda 2, lambda 3 de cada una de las tres componentes. Profe, perdón, yo me perdí en una parte, en la de h derivada en t. Ahí me perdí, perdón, en lo de los diferenciales. ¿Acá? No, abajo, abajo. ¿Sí? Uno más. Acá. En ese paso, el del diferencial de delta t. Es derivada. Derivada, si quieren, le podemos poner matriz jacobiana. ¿Se acuerdan que usábamos las derivadas de funciones? En la forma más general era con matrices. No estoy tratando en forma matricial. Ok. ¿Está bien? Si tengo una función, por si acaso para recordar, si tengo una función del caso más general, pongámosle de Rn en Rm. Entonces la matriz jacobiana o derivada de f es una matriz que tiene tantas filas como funciones componentes y tantas columnas como variables. O sea, tomamos la primera función componente y la derivamos respecto a la primera variable. Tomo la primera función componente y la derivo respecto a la segunda variable. Tomo la primera función componente y la derivo respecto a la enésima variable. Bueno, lo mismo con la segunda función componente. Y hasta tomo la segunda función componente y la derivo respecto a la enésima variable. Y así sucesivamente hasta llegar a la última función componente, f sub m, y la derivo respecto a la primera variable, después a la segunda, etcétera, hasta fm respecto a la enésima variable. Bueno, esta era la matriz jacobiana para el caso más general. Ahora, recordando que la derivada, si quieren lo puedo poner así, o la matriz jacobiana de una función compuesta es igual al producto de las derivadas. La derivada de f por ser una función de tres variables con una componente, o sea, n valdría 3 y m vale 1, o sea, voy a tener una sola función componente y tres variables, entonces me queda una matriz con una fila y tres columnas, tantas columnas como variables. Y la derivada de la función lambda, que es una función de una sola variable, o sea, una sola columna, y por lo tanto, pero tres funciones componentes, x y z, bueno, estas serán el formato que va a tener esa matriz. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Sí? ¿No podría pensar que f está parametrizada? O sea, yo lo pensé como que f estaba parametrizada, por ende,
t está tomando el valor de i, y por ende toda la función de f está evaluada en i. Por ende, cuando yo derivo, no puedo derivarlo en otro lado que no sea en la función derivada de i. Así lo pensé yo. ¿Entiende lo que digo, profe? Pero f estamos de acuerdo que tiene 3 variables. O sea, depende de todo lo que está acá, depende de lo que está acá y depende de lo que está acá. Son Sí, 3 variables. sí, son 3 variables, pero que, o sea, están todas evaluadas en la misma variable. O sea, está toda variable T vale T. 0, ¿no? ¿A eso te referís? No, yo digo, yo lo pensé como que t es igual a i, porque t está sola en el lugar Ah, de... entiendo, sí, ¿Entiendes? ya entendí. F, si te queda F de I. Claro, y yo por eso En realidad, dije, perdón. F de I, seno de I, coma y al cuadrado. así es, y de ahí yo dije, bueno, como lo evalúo en cero, me da que f está evaluada en 0, y me da el gradiente en 0, digo que h derivada en 0 es igual a 4, porque la derivada de f en i, porque no hay otra forma de derivarlo, es Para el 4. gradiente de F estamos de acuerdo que en 0 es 247, eso no hay duda. Y el gradiente es en cada valor la derivada Sí, de... esto, por eso, Por eso. este vector que está acá, ¿sí? Cuando lo evaluamos en el punto de coordenada 0, va a ser el 247 este vector. O esta matriz, ¿no? Va a tener las componentes 247. Hasta ahí vamos bien. Sí, yo porque, o sea, no lo hice así como lo está haciendo usted, y yo directamente... Bueno, vamos a hacer, déjame terminarlo así, en forma matricial y después lo voy a escribir de otra manera. Dale, Por dale. ahí sea de la otra manera como, eh, por ahí como lo pensaste, pero en esencia las dos maneras de escribirlo, pero esta se puede hacer, se hace lo mismo. Perfecto. Bien, entonces decíamos, la idea es que voy a escribir acá abajo, la matriz jacobiana de H evaluada en 0 va a ser igual a la matriz jacobiana de F evaluada en, fíjense que cuando la variable t vale 0, ¿cuánto vale x y z? Valen 0, 0 y 0. O sea que la matriz jacobiana la voy a evaluar cada una en 0. Y la matriz jacobiana o derivada de la función lambda la tendré que evaluar también en 0. Entonces, la matriz jacobiana de F es la matriz que está formada por las derivadas parciales evaluadas cada una en 0, o sea que es la 247. 2, 4, 7. Y ahora, ahora me falta calcular la matriz jacobiana de lambda, que no la había calculado. Voy a hacer el cálculo auxiliar acá. La matriz jacobiana de lambda es la derivada de x respecto de t. No me acuerdo cuánto valía, ahí está. Para calcular la derivada de x, que era la primera de las componentes respecto de t, te va a ser la derivada de un producto de funciones de t, o sea que es la derivada de t, que es 1, por el seno de t sin derivar, más t sin derivar por la derivada del seno de t, que es coseno de t. Y prima es la derivada de t, que es 1, y la derivada de t cuadrado, que es 2t, sería la derivada de z. Bueno, si justamente esta matriz la evalúo en t igual a 0, nos queda seno de 0, 0, esto es 0, esto es 1, y 2 por t, que es 0. Bueno, ahora multiplicamos las matrices y nos queda 2 por 0 más 4 más 7 por 0, o sea que esto es 4.
lo puedo, o sea, en esencia, lo que acabo de hacer es identificar a la función como una función compuesta, calculé las derivadas de cada una de las funciones componentes en su forma matricial y hice el producto matricial de esas derivadas. Si no, alternativamente podría haber aplicado la regla de la cadena. Si h de t dijimos que era f evaluado en t más seno de t, t cuadrado, creo que era esa, era t más seno de t, ¿no? Sí, t por seno de t, perdón. T por seno de t. Entonces, aplico la regla de la cadena, recuerden, hago la red orientada, u depende de x, de y y de z, y a su vez x depende de t, y depende de t, y z depende de t, o sea que si quiero calcular la derivada de la función compuesta respecto de t, ¿qué tengo que hacer? Derivar por todos los caminos que me conducen a la t. Bien. Entonces, la derivada, acá tenemos la función f, que es la que relaciona x y z con una variable que le inventé el nombre u. Entonces, si calculamos la derivada de h respecto de t, va a ser igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, bueno, que como x depende solamente de t es x', más la derivada de f respecto de y por y', más la derivada de f respecto de z por z'. ¿Bien? Como x y z dependen solamente de t, todas estas x', y z' dependen solamente de la variable t. Y f depende de x, de y, de z. Entonces, f' de x, ¿dónde lo vamos a evaluar? Lo tengo que evaluar en x evaluado en 0, en y evaluado en 0, z evaluado en 0. Lo mismo, donde vamos a evaluar f'y, tiene que evaluarse en x evaluado en 0, y evaluado en 0, y z evaluado en 0. Y esto es lo mismo para f'z. Entonces, h' evaluado en 0 va a ser igual a f' de x y z evaluados en 0, ¿sí? Dijimos que eran 0, 0, 0. O sea que nos queda f'x, f'y y f'z evaluados los tres en 0, lo teníamos como dato, que era el vector o los 2, 4, 7. O sea que acá nos queda 2, 4 y 7. La derivada de x respecto de t, evaluada en t igual a 0, dijimos que valía 0, era este valor que está acá, ya lo que habíamos calculado. La derivada de y respecto de t es 1, y la derivada de z respecto de t era la que habíamos calculado acá, que era 0. O sea que estamos haciendo la misma cuenta, esto es 4. Ahora, Martín, ¿era esto lo que habías hecho? ¿O algo parecido? No, o sea, yo no tomé las variables interiores y después las derivé. Yo lo que hice fue decir que t era y porque, o sea, Lo voy a escribir así. Si lo ponemos todo en función de y, nos queda f evaluado en y, seno de y, y al cuadrado. ¿Está bien? claro. Sí. Yo dije, bueno,
es el mismo caso, tengo que evaluarlo en 0, y como f está evaluada solamente en y, la derivada no puede ser otra que f derivada de y, y f derivada de y en 0, 0, 0, La derivada de f depende de 3 variables. pero las 3 están correspondientes ahí, por eso eso es lo Sí, que yo las estaba... 3, no hay duda que las 3 dependen de y. No hay duda. Por eso dije que, o sea, que no iba a haber que f derivada de x no iba a estar f derivada de z tampoco, por ende el resultado en la derivada iba a depender de la derivada en respecto de y. Y te dio 4, ¿no? Medio 4, claro. O sea, yo Bueno, dije, ahí haz derivé, una cosa para sí, que veas que no es lo mismo. Imagínate que este problema hubiera sido esto. A ver, déjame... te voy a cambiar los datos del problema y vas a ver que ahora y no te va a dar. Que me parece que acá da justo porque se usó el 0. Supongamos que t era igual a pi. O sea, yo te voy a corregir el dato. A ver, lo escribo de nuevo porque si no voy a estar corrigiendo. Voy a hacer así este problema. H de t es igual a f evaluado en t por seno de t cuadrado. Hasta ahí vamos todo igual. Ahora supongamos que si yo a t le asigno el valor pi, la idea es que si a esto lo llamo x, a esto lo llamo y a esto lo llamo z, entonces x, y z hubieran sido seno de pi es 0. Bueno, esto hubiera sido 0, pi y pi al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, o sea, cambié el enunciado del ejercicio acá. Este sí, sería otro ejercicio muy parecido al anterior, pero distinto. Ahora imagínate que yo en vez de darte como, si te quiero dar este problema, en vez de decirte, bueno, el gradiente de f en 0, 0, 0 vale 2, 4, 7, no, te tengo que decir cuánto vale el gradiente de f acá en 0 pi pi cuadrado. Gradiente de f evaluado en 0 pi pi al cuadrado es igual a, ¿era 247? Sí, hice un retoquecito nada más que cambié los valores. Ahora, ¿cómo te quedaba vos la derivada? Ahora, ponele que la pregunta es cuánto vale la derivada de h en pi. La derivada de h en pi va a ser igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, como dijimos antes. Bueno, en realidad la derivada de x, porque x depende solamente de t, más la derivada de f respecto de y por y', más la derivada de f respecto de z por z'. ¿En dónde vamos a evaluar x'? En pi. ¿En dónde evaluamos y'? En pi. Y z' en pi. ¿Dónde evaluamos f'x, f'y y f'z? Bueno, en este punto de coordenadas x y z, o sea, pongámosle que si este es el punto P, esto lo vamos a evaluar en el punto P. Lo escribo de esta manera para no escribir tanto, para no escribir todas las veces esto. Entonces, acá me sirve el dato, 2, 4, esto es 2, esto es 4 y esto es 7. Fíjate que hasta acá se viene, parece al problema anterior, pero acá x', la derivada, voy a escribir acá, x' es igual a la derivada de este producto, que era seno de t, la derivada de t que es 1 por el seno de t sin derivar, más
t por la derivada del seno, que es el coseno de t. Y' es igual a 1 y z' es igual a 2t. Bien, estas son las derivadas. Ahora, si evaluamos en pi estas derivadas, queda seno de pi que es 0, no hay duda. Y acá coseno de pi que es menos 1, ¿se acuerdan? Menos 1 coseno de pi. Por pi es menos, esto sería menos pi. Esto es 1 y esto es 2pi. ¿Sí? Me parece que si vos lo hacías las cuentas con estos datos, hubiera llegado de nuevo a 4, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, 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 No hubiera llegado a esto. claro. Ahora, Por eso lo hice de nuevo, porque por ahí, o sea, por casualidad te daba 4, pero no me parece que no estaba bien el procedimiento. perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Sí? Bueno. Entonces nos quedaría por resolver el problema 4. El problema 4 dice, dada la superficie de ecuación, ahora vamos a ir escribiendo. Este es el 4, la superficie de ecuación. 2u cuadrado más b u menos b 3u más 2b. Donde v toma cualquier valor real cada uno. Bien. Hallar el punto de intersección de su recta normal en 1, 2, 1. Vamos a poner, tengo un punto, que es el 1, 2, 1. Con el plano x más y más z igual 16. O sea, ahí tenemos el plano x más y más z igual a 16. O sea, lo que tenemos es, recuerden que esta es una función de tres variables, de dos variables que manda sus imágenes al espacio tridimensional. O sea, a cada par v le va a corresponder un punto en R3. Lo que estamos teniendo acá es la parametrización de una superficie. Bien, X, Y Z. Bien. Esta es una superficie parametrizada por esta función. Bien. Acá me están diciendo que hay un punto de la superficie por donde está pasando una recta normal a la superficie. Esta sería la recta normal a la superficie. Y esa recta se supone que intersecta a este plano. O sea, acá tenemos un plano. Bueno, pasa por ahí. Hace más o menos el plano. Y el punto de intersección entre esta recta normal a la superficie y el plano estará, no sé, a ver, acá, en algún lugar de por acá. Justamente ese punto de intersección de este plano con esta recta verde normal a la superficie es el punto que buscamos. ¿Se entiende? Entonces, para hallar, primero vamos a buscar esta recta, la ecuación de esta recta. Para eso vamos a buscar un vector director de esa recta. Para buscar ese vector director de la recta, que es un vector normal a la superficie parametrizada, una forma de buscar ese vector normal sería haciendo el producto vectorial de las derivadas parciales. O sea, si pongo x
derivo respecto de u, producto vectorial x'(b). Lo que voy a tener es el vector normal. ¿Bien? O sea, para hacer ese producto vectorial, ¿se acuerdan que hacíamos un determinante? Resolvíamos un determinante, y j acá. En donde tomo el vector, lo derivo primero respecto de u, que sería igual a 4u, 1, 3, y ahora derivo respecto de b, que va a ser igual a 1, menos 1, 2. Bien. Entonces, un vector normal será el, bueno, primera componente, esto por esto, menos esto por esto, o sea, 2 menos 3, o sea, 2 más 3, 5. Segunda componente, había que cambiar el signo, o sea, era lo mismo que hacer 3 por 1 menos 4u por 2, o sea, 3 menos 8u. Tercera componente, esto por esto, menos esto por esto, o sea, menos 4u menos 1. Ese es el vector normal. Bueno, ahora el tema es cuánto vale u. La idea es que si este punto pertenece a la superficie, entonces, por simple comparación, vamos a hacerlo acá, la idea es que 2u al cuadrado más b debería ser igual a 1, u menos b debería ser igual a 2, y 3u más 2b es igual a 1. Bien. Acá me queda planteado un sistema de ecuaciones que me va a permitir determinar cuánto valen u y b. A ver, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Acá, no. Bueno, de esta ecuación vemos que u es igual a 2 más b. Si reemplazo en esta ecuación de acá abajo, 3 veces u, o sea, 6 más 3b más 2b es igual a 1, significa que b es igual a queda 1 menos 6 menos 5 dividido 5, o sea, menos 1. Por lo tanto, se supone que u vale 2 más b, 2 menos 1, 1. Me fijo por si acaso que se satisfaga la tercera ecuación. 2 veces u al cuadrado, o sea, 2 menos 1, 1. Perfecto. Verifica. ¿Para qué obtuvimos u y b? Bueno, en realidad, para encontrar el vector normal a la superficie en el punto, en el 1 menos 1, ¿no? Cuando u vale 1 y b vale menos 1, que será en el punto P. O sea que en ese caso, el vector es el 5, si u vale 1 es 3 menos 8 menos 5, y si u vale 1, esto es menos 4 menos 1 menos 5. Entonces, este es un vector normal a la superficie. En realidad, este o cualquier múltiplo. Podría tomar un vector n2 normal, no sé, para diferenciarlo del anterior, que podría ser el 1 menos 1 menos 1. ¿Están de acuerdo? O sea, cualquier vector que sea múltiplo de este será normal a la superficie.
Entonces, bueno, tomo cualquiera, tomo este, con el que hagan la cuenta les va a dar lo mismo. Entonces, la ecuación de la recta, pongo la ecuación vectorial, será una recta que tiene que pasar por el punto P, o sea, por el 1, 2, 1, más un parámetro arbitrario por el vector director. Ya le digo, usen este o este, el que les más les guste, es totalmente indistinto. Donde t toma cualquier valor real. Esa es la ecuación de la recta normal a la superficie. Bien, y ahora queremos saber en qué punto se intersecta esta recta con el plano x más y más z igual a 16. Bueno, nosotros de acá sabemos que x es igual a 1, si acá yo distribuyo la t, x tiene que ser igual a 1 más t. Y es igual a 2 menos t. Y z es igual a 1 menos t. Justamente lo que queremos saber es para qué valor de t x más y más z es igual a 16, creo que era a 16, sí. Bueno, simplemente reemplazamos x por 1 más t y por 2 menos t y z por 1 menos t. Todo esto tiene que sumar 16. Bueno, más t con menos t se cancela. O sea que quedó menos t. Bueno, el t lo paso por el t para este lado. Y nos queda 1 y 2 y 1, 4. Pasa el 4 menos 16 sería menos 12. T vale menos 12. Bueno, ¿qué significa? Cuando t valga menos 12, esta recta estará pasando por el punto P, o sea, por el punto, cortando a este plano, cuando t valga 16. Bueno, ¿en qué punto será eso? ¿Cuánto? Vamos a ponerle en rojo, que era como así lo había dibujado. El punto de intersección buscado va a ser igual al 1, 2, 1 más 16, no, menos 12, perdón, no 16, menos 12, que era el parámetro, que multiplica 1 menos 1 menos 1. ¿Está bien? Y de ahí que obtenemos el punto este. O dicho de otra manera, también de acá lo podemos despejar. X va a ser igual a 1 menos 12 y va a ser igual a 2 menos menos 12 y z va a ser igual a 1 menos menos 12. O sea, esto es menos 11, 14, 13. Menos 14, este sería el punto, las coordenadas del punto, o sea que sería la solución menos 11, 14, 13. Menos 11, 14, 13, menos 11, 14, ahí estaría. Perfecto. ¿Alguna duda? Bien. Bueno. ¿Y par está por ahí? Hola, ¿se escucha? Bueno, sí, felicitaciones. Sí, igual hice 12, el resto tiré. 12 se viene, el Bueno, resto tiré. bueno, entonces empiece a jugar a la lotería porque acertaste los 4. Sí, recién me fijé, sí, sí. Bien, bien. El primero no me salió y el tercero tampoco. Ah, bueno. Bueno, entonces no lo felicito nada.
Igualmente sería aprobado, ¿no? ¿Cómo? ¿Y sería aprobado eso? Por lo que, a ver, hasta por lo que veo acá, lo que pasa es que tiene que estar la resolución. Claro, tengo los de ¿Sí? dos nada más. Si no está la resolución, ahí por más que esté bien acá, no cuenta. ¿Sí? Está bien. Por eso se pide la resolución. Bien, bueno, salimos de acá. Esperen, a ver cómo era para salir de acá. Finalizar revisión. Bien, a ver. Por si acaso me fijo, voy a revisar la entrega, a ver quiénes se entregaron y quiénes no. Todos están viendo, ¿no? Perdón, tengo que sacar esta barra, vamos. Ahí está. Quiero ponerme a la derecha. A ver, un segundito. Ya sé que estúpido. Bien, bueno. Gabriela Cruz, no, por lo menos les voy a avisar, acá no sé si ven quiénes son los que no entregaron, o los que no adjuntaron, digo por si alguno cree que había adjuntado el archivo y no lo adjuntó, bueno, me dice. Mamani, tampoco. Beltri, no tengo el archivo. Escobar, Montes, bueno, todo lo demás, por lo menos los archivos ingresaron. Profe, Sí, escucha, yo le había preguntado si lo podía subir en imágenes, porque tuve un problema con el escáner y no lo podía poder subir en PDF, pero a lo que estaba intentando la tercera imagen se me cerró, o sea, me expiró el tiempo. Pensé que se había subido el anterior, no sé si se... ¿Cómo, perdón? Entonces, o sea, lo que se me cerró no se alcanzó a subir todo, ¿verdad? Porque me faltaba una imagen y ahí se me cerró y no lo alcanzó a subir, pero pensé que se había subido en las otras dos imágenes anteriores. No, a ver, espera que reviso que reciente nombre, pero ahora no encuentro. Montes. No. Beltri, Escobar, Montes acá. No, ves que no subió ningún archivo. Ok. Así que ojo, tené cuidado. Está bien. Sí, lo que pasa es que, o sea, en el simulacro anterior tampoco pude, pero me lo mandé por mail el PDF, lo descargué y lo subí desde la compu. Ahorita quise tratarlo de hacer desde el celu y ya hice que no pude. Que bueno, ahora Bueno, lo tengo, fíjate, o sea,
O sea, hoy no importa, Bueno, hoy es de claro. práctica, pero fíjate la próxima tenerlo aceitado el Sí, sí, método. por eso le consulto. Gracias, profe. Eh, yo no me vi la lista y anhelo. A ver. Esperen que salimos acá y anhelo a ver si estaba. Apellido. No está. Y anhelo, solo, ese solo apellido. ¿Sí? G. García y Par. Y anhelo tendría que estar por acá. No, o sea, ni siquiera, como que no entraste siquiera al cuestionario, a este. Este es el cuestionario de entrega de la práctica. ¿Sí? No, o sea, solamente aparecen en este listado los que ingresaron al cuestionario, más allá que hayan entregado o no. ¿Bien? Una pregunta, ¿qué hiciste? ¿El multiple choice? Bueno, no. Salgo de acá. Estamos hablando de dos cuestionarios distintos. ¿Cómo salgo? Espera que salgo de acá que no. Vos tenías acá en el aula virtual, hay tres simulacros. El segundo simulacro está dividido en tres partes. La primera parte es la parte práctica de resolución por elección múltiple. La segunda parte es la que estábamos viendo recién, que es la entrega de las hojas con la resolución manuscrita. Ahí es donde no ingresaste. ¿Sí? En este de que está acá. ¿Se entiende? Bueno. Y ahora voy a entrar al tercero, que es la parte teórica. Vamos a ingresar a la parte teórica. 28 intentos. Bueno. A ver, ingresamos a uno cualquiera para sacar los enunciados. Entonces el enunciado decía: definir continuidad de una función escalar de n variables en un punto A. Entonces, ¿cómo se define? Recuerden. ¿Sí? Definición. Esto es bastante fácil porque la tienen la definición. Siendo f una función definida. Profe, si está escribiendo, seguimos viendo la pantalla del Chrome. A ver, espera. ¿Ahora? Sí se ve, profe. Bien, perfecto. Entonces, si tienen una función f definida de un conjunto A, subconjunto de Rn, en R, de manera tal que tienen un punto A que pertenece al dominio de la función, se dice que f es continua en A si el límite para x tendiendo a
de f de x es igual a f de a. Media sonsa, es la definición de continuidad. ¿Bien? Para una función de n variable. Entonces siempre, fíjense de hacer, si se les pide un enunciado, un teorema o algo, ser prolijitos y indicar todo. Ahora, decía, dada la función f de x igual 3, bueno, ahora la voy a ir copiando a poco. F de xy igual a 3e a la x más y más 1 menos e a la x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso dividido a x cuadrado más y cuadrado. Bien. ¿Qué era lo que me pedían? Indicar si puede definirse la función en 0, 0. Como ven, esta función no está definida en 0, 0 porque el denominador no puede ser 0. Indicar si la podemos definir en 0, 0 para que la función resulte continua en 0, 0. O sea, en esencia, lo que me están preguntando es si el límite de esta función existe como para poder yo redefinir la función en 0, 0 o definir la función en 0, 0. O sea, lo que me están pidiendo es calcular el límite de f de xy cuando x e y tienden a 0 y a 0 cada uno. Entonces, la idea es que cuando x e y tienden a 0, este exponente tiende a 0, o sea que e a la 0 es 1, o sea que todo este primer término tiende a 3. El tema es que en el segundo término nos queda algo que tiende a la 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, o sea, nos queda una indeterminación. Entonces, una cosa que podría hacer acá es analizar la función, si reemplazamos x cuadrado más y al cuadrado, no sé, por la función r, la llamo r, entonces la función g que depende de r igual a 1 menos e a la r dividido r. Si tomo esta función, podría calcular el límite para r tendiendo a 0, porque cuando x y tienden a 0, x cuadrado más y cuadrado tienden a 0, ¿no? Entonces, cuando r tiende a 0, de 1 menos e a la r dividido r, que como habíamos visto antes, resulta ser una indeterminación. Pero en este límite que depende de una variable, podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Muy fácilmente. Si derivamos el numerador respecto a r, ¿qué nos queda? Menos e a la r, y en el denominador nos queda igual a 1. Ahora sí, cuando r tiende a 0, nos queda la 0 es 1, dividido menos 1 sobre 1, esto es menos 1. Por lo tanto, ¿qué significa? Que toda esta fracción, este segundo término, cuando x cuadrado y cuadrado tienden a 0, o sea, cuando r tiende a 0, tienden a menos 1. Como esto tiende a menos 1. Todo, ¿no? Entonces, la idea es que el límite cuando x e y tienden ambos a 0 de f de xy va a ser igual a
2. Entonces, vuelvo a leer la pregunta para que, dada la función, indicar si puede definirse f de 0 para que la función resulte continua en 0, 0. ¿Sí? Entonces, la idea es que se f evaluado en 0, 0 igual a 2. Así habría que redefinir la función para que sea continua en 0, 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos queda uno solo por resolver, que sería, a ver, indicar hipótesis y demostrar que f... Esta propiedad la habíamos visto, nada más que de un lado teníamos un vector y del otro un versor, pero más o menos es lo mismo. A ver, voy a hacer primero las hipótesis. Para que se cumpla esta igualdad, la función tiene que ser diferenciable, o si quieren, de clase C1. Entonces, recuerden que si f es diferenciable o también de clase C1, que si bien no es lo mismo, pero con cualquiera de los dos condicionantes se podría demostrar que la derivada de f respecto a un vector en un punto, y acá como la x ahí, es igual habíamos visto que era igual a la norma de ese vector por la derivada de f respecto al versor b en ese punto. Bien. Entonces, acá lo que nos piden demostrar es que esa es una propiedad muy parecida, nada más que en lugar de tener al vector lo tengo multiplicado por k. O sea que si a este vector lo multiplico por k, vamos a decir, si vamos a tomar un vector u que sea igual a k por el vector b. Por lo tanto, la norma del vector u va a ser igual a la norma de k por el vector b, o lo que es lo mismo, el módulo de k por la norma del vector b. Entonces, reemplazando en la ecuación, ¿está bien? En esta ecuación vamos a ponerle asterisco. ¿Qué nos queda? La derivada respecto a un vector, que ese vector, a ver, lo podría denominar u, f'u, en a sub x, a sub y, es igual a la norma del vector u por f'b en a sub x, f'u, perdón. Con versor u a sub x a sub y. Digamos, estaría escribiendo la misma ecuación, pero reemplazando a lo que antes llamaba b, ahora lo llamo u. ¿Para qué? Para poder hacer este reemplazo. Ahora, f', vector u es lo mismo que k por el vector b en el punto a sub x a sub y. La norma del vector u lo puedo expresar como el módulo de k por la norma del vector b por
¿Qué más? Y el versor, la derivada respecto a un versor, respecto al versor U, me perdí. Acá, norma de U, módulo de K por módulo de B. Y la derivada respecto al versor U, el versor U sería, acá no lo tengo explícito, el versor U es igual al vector U dividido su norma. Entonces, la derivada respecto a un versor va a ser igual a la derivada respecto al vector dividido su norma. O sea, la derivada a esa rayita respecto al vector dividido su norma. ¿Está bien? Repito, la derivada respecto a un versor es igual a la derivada respecto al vector dividido su norma. Entonces la derivada respecto al versor U es la derivada respecto al vector U dividido su norma. Y si lo expresamos, a ver, estoy quedando sin espacio. Bueno, se me olvidó que queríamos llegar. La derivada respecto al vector B. La derivada del vector B, me parece que con esta expresión voy a llegar exactamente a lo mismo que antes. Perdón, voy a cambiar la forma de demostrarlo. Porque así me parece que estoy dando vuelta en torno a lo mismo. Vamos a usar la metodología con la que habíamos demostrado el teorema. Vamos a hacerlo así. Y a partir del lado izquierdo, la derivada de K por B sería igual al límite en el punto, en A sub X, A sub Y, va a ser igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto. Está bien si a este punto lo llamo A para escribir menos en el punto, más t por el vector, que es K por B, menos la función evaluada en A. Todo esto dividido t. Ahora, si llamamos a t por K, lo llamamos U, de manera tal que cuando t tiende a 0, U tiende a 0, entonces nos queda que el límite de f evaluado en A más U por B menos f evaluado en A dividido t, y t es igual a U sobre K cuando U tiende a 0. Este K lo podemos pasar al numerador y sacarlo fuera del límite porque no depende de U. Nos queda el límite para U tendiendo a 0
de f evaluado en A más u por B menos f evaluado en A sobre u. Y esto no es más ni menos que la derivada de f respecto al vector b en el punto A. ¿Está bien? O sea que acabamos de demostrar que esto es igual a esto. ¿Está bien? Y no, digamos que acá no nos hizo falta toda esta propiedad. Con indicar que f es diferenciable, si quieren también, si nos queremos poner un poquito más exquisito, que esta constante k no valga 0, porque las derivadas respecto a los vectores no tienen que ser 0, k distinto de 0, y el vector b distinto del vector nulo. Bueno, serían algunos requisitos para que exista la derivada direccional y bueno, que se cumpla esta igualdad. Profe, una consulta. Sí. En mi caso yo no planteé que sea diferenciable. Me alcanzó con pensar que sea derivable en toda dirección. ¿Eso estaría correcto? O sea, me basé en el Sí. teorema de la homogeneidad de la derivada, por eso. Sí, está bien, sí, perfecto. No, está bien. O sea, le pedís menos requisitos, que cumpla menos requisitos y está bien, perfecto. Dale, buenísimo. Muchas Y gracias. el derivable en toda dirección va a cumplir esto. Es, digamos, si vos pedís que es de clase C1, quiere decir que va a existir la derivada en toda dirección. Y también será diferenciable. Pero si pedís que es diferenciable, es derivable en toda dirección. Claro, yo no lo pensé por el lado de la diferenciabilidad porque se me podría dar el No caso. era necesario. Claro, Eso. exactamente. Perfecto. Sí, no era necesario. Listo. Buena respuesta. Muchas gracias. Ajá. Bueno, ¿alguien